Bueno, chicos, vamos a repasar algunos conceptos hasta ahora que estuvimos viendo, ¿sí? Nosotros dijimos, ¿sí?, que en la parte biológica de la biotecnología que vamos a empezar a dar, teníamos que manejar algunos conceptos biológicos. Entonces estuvimos dando 3 grandes biomoléculas, ¿sí?, que es la molécula de ADN, la molécula de ARN y las proteínas. Acá ustedes están viendo un esquema de la molécula de ADN. ¿Sí? Entonces vamos a recordar algunas cosas. Lo que yo estoy marcando en este momento, ¿sí?, con naranja es un grupo fosfato. ¿Sí? El grupo fosfato se une siempre a una azúcar, ¿sí?, que es lo que yo estoy marcando en rosa. ¿Sí? El grupo fosfato se une al azúcar que estoy marcando en rosa, y después tengo que el azúcar se une a una base nitrogenada. En este caso estoy marcando una guanina. Estos 3 componentes, ¿sí?, forman el nucleótido. Por eso decimos que el ADN es una cadena, ¿sí?, de polinucleótidos. Esto sería un nucleótido. ¿Sí? Bueno, entonces por eso decimos la molécula de ADN es una cadena de polinucleótidos, muchos nucleótidos. Pero, ¿sí?, los nucleótidos se diferencian por sus bases nitrogenadas. Esta no es igual en todos los nucleótidos, ¿sí? Tengo otra base nitrogenada que puede ser distinta a esta y que es enzima complementaria a la guanina, que es la citosina, ¿sí? ¿Qué quiere decir complementaria? Que siempre se va a unir a la guanina la citosina. También puedo tener otra base nitrogenada distinta que es la timina, ¿sí? Y después tengo también una cuarta base nitrogenada, ¿sí?, que es la adenina. 4 bases nitrogenadas distintas pueden tener los nucleótidos de la molécula de ADN. La adenina siempre se une por complementariedad con la timina y la guanina siempre se une por complementariedad con la citosina. Después, habíamos estudiado que el ADN tiene 2 cadenas, ¿sí? Tiene 2 cadenas. Y que esas cadenas tienen direcciones contrarias. ¿Y cómo me doy cuenta? Por la disposición del azúcar, ¿sí? Depende del carbono del azúcar y qué carbono se enlaza con el grupo fosfato, las cadenas van a tener dirección 5,3 o 3,5. ¿Sí? Depende si el primer grupo fosfato se une al carbono 5, en este caso el segundo se va a unir al carbono 3 y después va a seguir así, 5,3, 5,3. En cambio, en esta cadena, ¿sí?, el grupo fosfato de arriba se une al carbono 3, no al 5, como en este caso pasaba. Y el segundo grupo fosfato es el que se une al carbono 5, ¿sí?, al revés del anterior. Por eso la dirección es contraria. Para la molécula de ARN, lo que tengo que tener en cuenta, a diferencia de esta molécula que estoy observando, es que es una sola cadena, el ARN, ¿sí?, y en vez de timina, ¿sí?, el ARN posee uracilo en sus nucleótidos, ¿sí? Bien. Vamos a seguir repasando algunos conceptos con algunos ejercicios, ¿sí? Los ejercicios son ejercicios de aplicación que a mí me permiten, ¿sí?, pensar en todo lo que nosotros estuvimos trabajando, ¿sí?, sobre la síntesis de proteína. Entonces, ¿qué le dibujé yo acá en esta hojita? En esta hojita le dibujé un segmento hipotético de ADN. ¿Por qué entiendo que es un segmento hipotético de ADN? Puedo decirlo tranquilamente porque le estoy observando una T. Y la T, acuérdense en que representaba la timina. Y nosotros recién dijimos, ¿sí?, en el dibujito que yo les mostré anteriormente, que la timina era una base nitrogenada que formaba parte de la molécula de ADN. ¿Qué pasa si yo pregunto en un problema, ¿sí?, que teniendo en cuenta este segmento hipotético de ADN, pregunto cuál sería la secuencia de bases de una cadena de ARN mensajero transcripta a partir de este segmento que estoy observando acá?
¿sí? Entonces vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál sería, ¿sí?, la secuencia de bases, ¿sí?, de ARN mensajero transcripta, ¿sí?, de ARN mensajero transcripta a partir de esta secuencia de ADN? Si yo tengo que armar acá, ¿sí?, tengo que armar acá una secuencia de ARN, ¿sí?, mensajero, tendré que tener algunas consideraciones, ¿sí? Primero, nosotros sabemos que en el proceso de transcripción, la cadena de ARN mensajero se transcriben también antiparalela a la cadena molde de ADN. Entonces, acá le tendría que poner, ¿sí?, 5. ¿Sí? Le tendría que poner que arrancaría en el extremo 5 acá según la cadena molde hipotética, ¿no?, de ADN que estoy usando. Si yo acá tengo una adenina, ¿sí?, pero ¿qué tendría que poner acá? ¿Sí? Ojo, porque estoy haciendo ARN mensajero. Entonces, por complementariedad de base, mi cadena hipotética de ARN mensajero en este ejercicio va a tener acá un uracilo. ¿Sí? No podría ponerle timina, porque la timina no es parte del ARN, ¿sí? Entonces acá tendría que poner un uracilo. Al lado tendría que poner otro uracilo. Complementario a la guanina es la citosina. Complementaria a la timina es adenina, y acá sí pongo adenina, porque la adenina es parte del ARN mensajero. Es una base nitrogenada que existe en el ARN mensajero y no está mal ponerla. Acá iría también otra adenina, acá iría también otra adenina, acá iría citosina, ¿sí? Acá iría también adenina, acá, ¿sí?, uracilo, acá guanina, acá adenina, citosina, y terminaría en el extremo 3. Y ahí estaría armando una secuencia de ARN mensajero transcripta del segmento hipotético que me dio el ejercicio. Ahora, si yo pregunto en el mismo ejercicio la siguiente pregunta: ¿cuál sería la secuencia de aminoácidos codificada por el ARN mensajero que recién formé? Este ARN que yo recién formé, ¿cuál sería la secuencia de aminoácidos? Me pregunta el ejercicio. ¿Cuál sería la secuencia de aminoácidos? ¿Sí? Ahora, para hacer la secuencia de aminoácidos a partir de este ARN mensajero, ¿sí?, primero los tengo que juntar de a 3 a los nucleótidos. ¿Sí? ¿Por qué los tengo que juntar de a 3 a los nucleótidos? ¿Se acuerdan ustedes del código genético? ¿Sí? Para poder resolver la siguiente pregunta y sacar la secuencia de aminoácidos, yo tengo que trabajar con el código genético. ¿Sí? Tengo que trabajar con el código genético. El código genético tenía tripletes, ¿sí?, de ARN mensajero. Tenía tripletes de ARN mensajero. Entonces, por eso yo los tengo que juntar de a 3. Acuérdense que los tripletes son eso, 3 nucleótidos. Muy bien, y entonces ahora empiezo a buscar en mi código genético. Primera letra, una U. ¿Sí? Segunda letra, otra U. Y tercera letra es una C. ¿Sí? Entonces acá tengo UC. La misma que tengo acá abajo, UC. Entonces, este triplete me codifica, ¿sí?, el aminoácido que tiene las siglas PHE. Sigo. El otro triplete es 3 veces adenina tiene, ¿sí? Entonces busco primera letra adenina, segunda letra adenina, ¿sí?, tercera letra una adenina, y acá tengo las 3A, ¿sí?, las 3A que tengo acá abajo. Este triplete me codifica un aminoácido cuyas siglas son LIS. Muy bien, sigo con el otro. El otro triplete es citosina, adenina. Entonces, primera letra citosina, segunda letra citosina, busco una adenina, tengo acá citosina, adenina, ¿sí?, es PRO. ¿Sí? Las siglas
del aminoácido son pro. Vamos con el otro triplete, ¿sí? Tengo una adenina, uracilo y guanina. Entonces, primera letra adenina, segunda letra uracilo, ¿sí? Y busco entonces la G, ¿sí? Adenina, uracilo, guanina, ¿sí? Y acá me queda el MET, ¿sí? El MET. Acuérdense en que el MET yo lo puedo tener en el medio. Lo que siempre arranca la traducción que habíamos visto en la clase MIT era una forma modificada de MET, ¿sí? Que es for-metionina, ¿sí? Que le poníamos la F adelante, ¿se acuerda? La F-MET. Ese siempre es un aminoácido de iniciación, pero el MET, el aminoácido MET, puede estar también dentro, no siempre en el inicio, sino dentro de la secuencia de aminoácidos de la cadena hipotética. Igualmente es una cadena hipotética y tenemos que pensar en eso. Vamos con el último, ¿sí? El último es adenina, adenina y citosina. Entonces busco primera letra adenina, segunda letra adenina y por acá tengo que tener la citosina, ¿ven? Adenina, adenina, citosina y entonces las siglas, ¿sí? Del aminoácido ASN, ¿sí? Lo pongo con rayitas, ¿sí? Porque enlazan entre sí por enlaces peptídicos, ¿sí? Y acá me queda la secuencia hipotética de aminoácidos que surgió a partir de la secuencia de ARN mensajero que yo saqué a partir de la secuencia hipotética de ADN, ¿no es cierto?, que me dio el ejercicio, ¿sí? Y esto sería un ejercicio de aplicación. ¿Por qué de aplicación? Yo tengo que manejar que el primer segmento hipotético que me está dando el ejercicio es ADN, porque tiene timina. El segundo yo saqué ARN porque usé uracilo, ¿sí? Fue antiparalelo porque en la transcripción yo sé que el ARN se transcribe antiparalelamente a la cadena molde, ¿sí? Y después me pidió la secuencia de aminoácidos hipotéticas de ese segmento que yo generé. Entonces ahí tuve que usar el código genético para poder determinar cuál es la secuencia hipotética de aminoácidos. Siempre tengo que tener en cuenta una cosa, ¿sí? Siempre tengo que tener en cuenta una cosa. En el código genético tengo ARN mensajero, es decir, que tengo codones. Los tripletes que se manifiestan en el código genético son codones y eso lo voy a tener que tener en cuenta por las dudas se compliquen otros ejercicios. Y vamos a otro ejercicio, ¿no es cierto? Porque esto se puede complicar como yo dije recién. Bueno, vamos a leer este ejercicio. Mire, dice así. Supongamos que ustedes tienen un péptido. Acuérdense que yo les dije que cuando hablamos de péptido hablábamos de una vulgar proteína, ¿sí? Pero le llamábamos péptido por los enlaces peptídicos. Entonces, fíjense en que ahí yo tengo las siglas de los aminoácidos. ARG, después tengo LIS, PRO y MET. ¿Sí? Es decir, que esta proteína está formada por 4 aminoácidos. Y después, ¿qué me dice el ejercicio? Y saben que las moléculas de ARN de transferencia, acá me da las moléculas de ARN de transferencia usadas en la síntesis tienen los siguientes anticodones. Y me dan los anticodones de los ARN de transferencia que traían enlazado esos aminoácidos de ahí arriba. ¿Qué me pide que haga? Dice, determine las secuencias de nucleótidos de ADN para la cadena molde del gen que codifica este péptido. Es decir, que me pide que yo haga el camino inverso de lo que hice en el ejercicio anterior. ¿Qué significa el camino inverso? En el ejercicio anterior, ¿sí? En el ejercicio anterior que estuvimos charlando recién, ¿sí? A mí me daban ADN y del ADN me pedían que sacara ARN mensajero y del ARN mensajero me pedían que sacara la secuencia de nucleótidos. Ahora a mí, ¿qué me da este ejercicio? Este ejercicio me da la secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto? Parte de la secuencia de aminoácidos, que es ARG, ¿sí? LIS, PRO y MIT. ¿Sí? Parte de la secuencia de aminoácidos. Lo último que yo saqué en el ejercicio anterior, ahora parte con eso. ¿Qué me da? Me da los anticodones, ¿sí?
¿Por qué me da los anticodones? Porque nosotros sabemos que el código genético es redundante. Entonces muchos tripletes codifican un solo aminoácido. ¿Y cómo yo sé entonces de qué triplete está hablando? ¿Sí? Si varios codifican el mismo aminoácido. Tiene que dar esa información. Entonces, el primero es codificado, ¿sí?, por el triplete que tiene dirección 3,5, todos tienen la misma dirección, GGU. El segundo también, GCU, ¿sí?, con la misma dirección. El PRO está codificado lo lleva el ARN de transferencia UUU. Y el otro, el UAC. ¿Sí? Pero esto es ARN de transferencia. Son los anticodones. ¿Sí? Anticodones. El ejercicio me pide que yo tengo que sacar la secuencia de ADN. Es decir, que tengo que llegar acá arriba. Y arranco por acá abajo. ¿Sí? Dijimos recién que nosotros, ¿sí?, acá en el código genético teníamos los codones. ¿Sí? Y acá me está dando anticodones. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que sacar? De los anticodones tengo que sacar cuáles son los codones para después poder usar el código genético. ¿Sí? Yo sé que los anticodones son complementarios a los codones, ¿no es cierto? Entonces, si el primer anticodón es GGU, el codón correspondiente a este anticodón va a ser CC. Y el segundo va a ser CGA. Y el tercero va a ser AAA. ¿Sí? Y el otro va a ser AUG. Esos son los codones. ¿Sí? Ahora, codones, ya estoy hablando de ARN mensajero. ¿Ven cómo nosotros podemos aplicar a partir de estos ejercicios lo que estuvimos trabajando en clase? Porque si yo no manejo todo esto que yo les estoy contando, no podría hacer este ejercicio. Son ejercicios de aplicación, donde pongo en juego el ingenio y el pensar el pensar y el analizar el material teórico que estuvimos trabajando. ¿Sí? Entonces, como los anticodones son complementarios a los codones, entonces yo, teniendo como dato los anticodones, pude sacar los codones. ¿Sí? Ahora puedo ir, ¿sí?, al código genético y darme cuenta que estos codones codifican estos aminoácidos. ¿Sí? Pero ¿para qué quise yo sacar los codones de ARN mensajero? ¿Sí? Porque yo tengo que sacar la secuencia de ADN de donde salieron o se sintetizaron esta proteína. ¿Sí? De donde salió la información para sintetizar esta proteína que está formada por 4 aminoácidos. Si yo tengo el ARN mensajero, entonces puedo sacar, ¿sí?, de dónde salió ese ARN mensajero, y a partir del ARN mensajero puedo sacar la cadena molde de ADN, ¿sí?, de dónde salió ese ARN mensajero, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. La cadena molde de ADN mensajero, de donde salió este ARN mensajero con información y se pudo sintetizar esta proteína que me está marcando acá. Entonces, si yo acá tengo una citosina, ¿sí?, en el ADN voy a tener una guanina. En el segundo voy a tener también otra guanina. ¿Sí? Si acá tengo una adenina, en el ADN voy a tener timina. Acá voy a tener guanina. Acá voy a tener citosina. Acá voy a tener otra timina. Acá voy a tener 3 timinas. ¿Sí? Estoy en ADN, por eso estoy poniendo timina. ¿Sí? Acá voy a tener otra timina más, acá voy a tener una adenina porque el uracilo se complementa con la adenina, y por último voy a tener una citosina. Y esta es la cadena. Si el anticodón era 3,5, el ARN mensajero va a ser antiparalelo, es decir, va a ser 5,3, ¿sí? Y por ende el ADN también va a ser antiparalelo, es decir, que va a ser 3,5. Y así me quedaría terminado el segundo ejercicio, que como ustedes pueden ver se planteó al revés que el primer ejercicio.
¿sí? Y obvio que esto lleva tiempo y lleva análisis y lleva a aprender a manejar el material teórico que nosotros estuvimos trabajando.